qué es la inteligencia emocional y la importancia de trabajar la inteligencia emocional con nuestros niños. ¿Cómo repercute la inteligencia emocional en nuestros niños y desde qué edad? Entonces, todos esos puntos súper importantes los vamos a trabajar aquí. Inteligencia emocional en niños y niñas. Principalmente, o sea, tenemos que partir desde qué es la inteligencia emocional, porque no podemos empezar a hablar sobre por qué es importante, cómo trabajarlo, algunas estrategias, algunas recomendaciones, si no sabemos qué es la inteligencia emocional. Entonces, la definición que a mí me gusta más utilizar y la que me parece muchísimo más acertada es la del autor Daniel Goleman, 1995, que nos dice que es la capacidad de reconocer las emociones propias y las ajenas. No nos vamos a enfocar solo en nuestras emociones, porque eso sería no tener la parte de la empatía. Entonces, conocer mis emociones y tener la capacidad de conocer también las de alguien más. ¿Por qué? Porque eso nos habla de ponerme en los zapatos del otro, ¿no? De generar esta empatía, de poder tener esta parte de saber cómo se siente, poder apoyarlo. Eso también es inteligencia emocional. Y también nos habla de la capacidad de gestionar nuestra respuesta ante ellas. Toda emoción viene acompañada de una reacción. Puede ser una reacción positiva o una reacción o una respuesta negativa. ¿Qué pasa con los niños cuando están haciendo un berrinche? ¿Qué emoción se está presentando? ¿El enojo o la frustración? Principalmente, ¿no? Puede también presentarse la tristeza en algunos casos, pero principalmente es enojo y frustración. Entonces, ¿qué pasa? Está la emoción, se presenta, entonces, justo como nos dice Daniel Goleman, hay una respuesta ante esta emoción, que es el berrinche, la pataleta, el llanto, de repente algunos golpes. Entonces, toda emoción conlleva a una respuesta. Entonces, ¿qué significa gestionar? Es que vamos a aprender a cómo manejar esta emoción que estamos sintiendo. Cualquier emoción, felicidad, tristeza, enojo, frustración, ansiedad. Muchísimos niños ahorita por la pandemia llegaron a presentar ansiedad. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarles a ellos a gestionar esta respuesta ante la ansiedad? Pues obviamente enseñándoles toda esta parte de inteligencia emocional. Muy bien. Y pues bueno, la importancia, más bien las habilidades que van de la mano junto con esta inteligencia emocional, ¿en qué nos ayuda? ¿Por qué vamos a enseñarle a los niños acerca de las emociones? Y no nada más a los niños, bueno, ahorita me estoy enfocando a los niños, pero en general todas las personas debemos de tener este lenguaje y esta conciencia emocional. ¿Y por qué nos va a ayudar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se volvió un boom? Enseña la inteligencia emocional a tu hijo, enséñale a gestionar el enojo, acompáñalo. ¿Por qué es importante? Pues bueno, nos ayuda a que el niño o la persona tenga una mejor adaptabilidad ante los cambios, ¿ok? Si el niño está presentando algún cambio en la escuela, algún cambio como la pandemia simplemente, ¿no? De un fin de semana a otro, vámonos todos a casita, y ahora tus clases ya no van a ser presenciales, corazón, van a ser a través de una pantalla. Entonces, todos estos pequeños cambios o grandes cambios que van teniendo nuestros niños, les van generando cierto tipo de emociones. Si el niño no tiene esta conciencia emocional y esta inteligencia emocional, ¿qué va a pasar? Va a haber niños frustrados, va a haber niños ansiosos, va a haber niños enojados. Entonces, si nosotros les enseñamos de una manera correcta este lenguaje emocional, el niño va a tener una mejor adaptabilidad. ¿Qué otra cosa influye? La confianza y la seguridad. Todo esto va de la mano con un mejor autoconcepto. ¿Por qué? Porque me conozco mejor, sé cómo cómo puedo reaccionar ante ciertas situaciones o ante ciertos cambios. Entonces va a haber una mejor confianza, una mejor seguridad en nuestro hijo o en nuestro alumno. Va a haber obviamente un control emocional, va a saber verbalizar lo que siente,
verbalizar o más bien decir si sí quiere algo, si no quiere algo, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si lo hace sentir triste, feliz o enojado, entonces va a haber esta conciencia o control emocional. Como les decía en un inicio, va a haber empatía, va a tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Muchas veces llegan muchos pequeñitos que buleados o que hacen bullying, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen esta capacidad de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, de saber qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y la automotivación, ¿no? El conocerse, el tener autoconcepto, el tener autoconocimiento va a generar una mejor motivación en nuestro pequeñito. Un pequeñito que no se conozca, que no sepa regularse, que no sepa sus habilidades incluso o de lo que es capaz, perdón, no va a tener una motivación, no va a ser un niño motivado, un niño que va a querer aprender, que va a querer relacionarse. Entonces, todo es como una cadenita, ¿no? Autoconocimiento, empatía, autocontrol, emociones, motivación, todo va ligado de la mano. Vamos a empezar con el desarrollo emocional de 0 a 3 años. ¿Por qué? Porque, como les decía en un inicio, la parte inteligencia emocional o desarrollo emocional no inicia en los 3 años, en los 6 años, en los 7 años, en la adolescencia o en la adultez. El desarrollo emocional empieza desde el vientre, ¿ok? Así como la mamá cuando está embarazada come o se alimenta o toma sus vitaminas para poder nutrir al bebé mediante el cordón umbilical, así las emociones. Si mamá tuvo un embarazo ansioso, preocupante, con conflictos de pareja, enojada, todas estas emociones, al igual que las vitaminas, al igual que lo que coma, al igual que lo que consuma, se le van a transmitir al bebé. ¿En dónde empieza la inteligencia emocional o el desarrollo emocional? Desde el vientre. Como vivió el embarazo la mamá, esas emociones se le van a transmitir al niño. Si tuvo un embarazo tranquilo, obviamente no todo es color de rosa, ¿no? Sabemos que hay como altibajos, pero ¿qué pasa? Si mamá sabe controlar esta emoción que está sintiendo cuando está embarazada, todo esto se lo va a transmitir al bebé. ¿Por qué? Porque están conectados, se empieza a generar un vínculo desde el vientre. Entonces, desde que está mamá en el vientre, se empieza a desarrollar la inteligencia emocional. Por eso, siempre es importante o siempre escuchamos que pues tenga un embarazo tranquilo, que no tenga como emociones fuertes, que no tenga como complicaciones, enojos, estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque todo esto se lo vamos transmitiendo a nuestro bebé, ¿no? Desde que está en nuestra pancita. De 0 a 3 meses. Desde que el bebé nace hasta los 3 meses, el bebé es como muy intenso y demandante, ¿no? Es totalmente dependiente de su entorno, de su cuidador primario, de mamá, de papá, de abuelita, de quien lo esté cuidando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que presenta o qué emoción presenta en ese momento el bebé recién nacido de 0 a 3 meses? Placer y desagrado. Regularmente el placer se presenta cuando el bebé es alimentado por mamá. Y desagrado se puede presentar cuando el bebé tiene el pañal sucio, tiene una posición incómoda, ruidos fuertes y repentinos que le pueden ocasionar como algún susto. Entonces, principalmente estas dos emociones se presentan de 0 a 3 meses. Muy bien, de 4 a 5 meses aparece lo que es la rabia y el disgusto, ¿ok? Ellos comienzan ya a responder ante caras y voces de los adultos de su alrededor, ¿ok? Entonces, si llega un adulto enojado, gritando, pues obviamente, ¿qué va a pasar con él? Va a reconocer la voz de ese adulto y le va a dar disgusto, ¿no? Ya comienzan a mostrar el enojo un poquito más, se empieza a distinguir más la parte del enojo en esta edad de 6 a 7 meses.
Esta edad es súper importante porque comienza a aparecer el miedo. De 6 a 7 meses hay una etapa que se llama angustia de separación. Previo a los 6 meses, el niño se siente como conectado con mamá, son uno mismo, ¿ok? Él no ubica que son dos seres separados, dos seres distintos, ¿ok? Dos humanos totalmente separados, ¿no? Entonces, a los 6 meses, él ya identifica que mamá es una persona y él es otra. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se siente conectado. Él no ubica o él no conoce que cuando mamá desaparece de su vista, mamá sigue existiendo. Él piensa que si mamá desaparece de su vista, mamá ya no existe, desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener miedo y a tener esta angustia de separación, ¿no? Es cuando están como muy pegados a mamá, cuando requieren como este apapacho. ¿Por qué? Porque les da miedo perder a mamá, ¿no? Les da miedo que se desaparezca, entonces aparece esta emoción por esta angustia de separación, ya sea mamá o a su cuidador primario. A los 8 meses es de mis etapas favoritas. ¿Por qué? Porque los pequeñitos empiezan como con estos bromas o chistes, como sus gracias, le dicen por ahí las abuelitas, de que empiezan a hacer caras chistosas, a sacar la lengua, a hacer trompetillas. Entonces, ¿qué pasa? El niño está buscando el reconocimiento del adulto, ¿no? Cuando nosotros le decimos, ¡bravo! ¿Qué pasa? El niño hasta su carita, ¿no? Es como de, ¡ah! Y lo vuelve a hacer, ¿no? Y él solito se empieza a aplaudir. ¿Qué estamos trabajando ahí? Su autoconcepto, su confianza, ¿no? Su autoestima. Entonces, ¿qué pasa si lo ignoramos? Si no le decimos bravo, si no le festejamos estos logros que él está teniendo, pues su autoestima va para abajo, ¿no? Su motivación va para abajo. Entonces, no hay como este reconocimiento del adulto. Es importantísimo reconocerle este esfuerzo, logros, por mínimos que sean, para poder aumentar su autoestima, su autoconcepto, su motivación. 9 meses. A los 9 meses y comienzan a identificar o se comienza a presentar de forma más establecida la felicidad, el enojo y bueno, el disgusto obviamente va siendo como más definido, ¿ok? El disgusto estaba desde los 0 meses, cuando se sienten incómodos, cuando no están 100% cómodos con la posición, con el ambiente, cuando tienen el pañal sucio, pero a los 9 meses comienza a ser muchísimo más específico. Al año, ¿ok? Recuerden que el niño aprende por imitación y exploración, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si el niño ve al adulto enojado, diciendo groserías, aventando cosas, golpeando, o sea, un adulto que no sabe controlar su enojo, pues ¿cómo lo va a hacer él? Igual, ¿no? De la misma forma. ¿Qué pasa? Aquí el ejemplo que les puse, ¿no? Las expresiones emocionales que un adulto pueda dar en esta edad llega a regular sus conductas exploratorias y sociales. Se los explico de una forma como más sencilla. Estamos en una biblioteca o en un parque, ¿no? Estamos en un parque, mi niño de 12 meses es la primera vez que va, entonces está explorando la resbaladilla, el columpio. Entonces, no sé, para las mamás o papás que estén aquí presentes, si les ha pasado que de repente van a agarrar la taza, ¿no? Es lo que tengo aquí. Van a agarrar como la taza, pero la agarran, no la agarran y se quedan así y voltean a ver a su cuidador primario, ¿no? A mamá o a papá o al adulto, a su figura con la que se identifican y con la que están en ese momento. Vamos a poner que es mamá. Entonces la voltean a ver. Entonces, si mamá hace una cara de adelante, o sea, puedes hacerlo, el niño regresa a la taza y la agarra. Pero si voltea a ver a mamá y mamá le frunce el ceño o le dice no, o el niño la percibe molesta, el niño lo deja y no lo hace, ¿ok? Entonces, desde ahí nosotros vamos enseñándoles a esta parte emocional, ¿no? De si puedes, mi cara te está expresando confianza o mi cara te está diciendo que no, estoy molesta, no lo hagas. Entonces, el niño se detiene, ¿no? Entonces, desde ahí comienza toda esta parte y obviamente nosotros como adultos influimos en esta parte, en estas conductas exploratorias que pueden tener los bebés y también las sociales, ¿ok?
Si el niño ve que el adulto socializa de cierta forma, él lo va a imitar y lo va a aprender y así es como va a crecer, ¿ok? Continuamos de 13 a 18 meses, ¿ok? El niño comienza a ser mucho más amoroso, empieza esta parte de la emoción del amor, cariño, es como más, busca más el apapacho de mamá, de papá, aparecen los celos, ¿no? En esta etapa se puede relacionar con el estímulo-respuesta del... Ok, ahorita voy a contestar las preguntas, denme un segundito, porque si no nos perdemos como en la línea, ¿ok? El niño a esta edad de 13 a 18 meses comienza a verse más amoroso, aparecen los celos, es como esta parte del no te presto mi juguete, yo lo quiero, ¿no? Confianza en sí mismo, ¿por qué? Porque ya empieza a ser un poco más independiente, empiezan a caminar, empiezan a explorar, pero empieza la parte de la frustración. ¿Por qué? Porque si él quiere subir solo las escaleras o bajar solo las escaleras, pero no porque es muy peligroso o todavía no tiene como las habilidades motoras apropiadas para poder bajar la escalera, llega mamá, lo carga. ¿Qué pasa con el niño? Se frustra. ¿Por qué? Porque él lo quiere intentar, él quiere hacerlo. O cuando no le sale algo como él quiere, se frustra, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ahorita lo vamos a ver en la parte de recomendaciones, de cómo abordar estas emociones, pues nos toca acompañarlos, ¿ok? Pero comienza a aparecer la frustración. De 19 a 24 meses, ¿ok? Comienza ya la independencia muchísimo más establecida, es un niño que ya camina, que ya explora, que ya conoce, que ya alcanza, que ya se sabe independiente, que ya se sabe autónomo, entonces comienza a ser mucho más independiente, aparece el egocentrismo muchísimo más marcado, y aumentan las pataletas y los berrinches, ¿no? La parte del enojo, de la frustración se comienza a reflejar mediante berrinches y mediante pataletas. Y es súper marcada en esta edad la falta de empatía. Y pasamos a 2 a 3 años, ¿ok? Ya como la parte final de esta etapa, cuando algo no sale como ellos lo esperan, su frustración es mucho más evidente. Algunos niños comienzan a presentar conductas violentas. Si algo no sale, pego, ¿no? O si me dijo mi mamá que no me compre el dulce, puedo pegar, ¿no? O me puedo tirar en medio del súper, hacer como este berrinche porque no me compraron mi chocolate, ¿no? Entonces comienza a ser muchísimo más evidente, ¿no? Luego por ahí he escuchado como de un lenguaje un poquito más coloquial, que las mamás me dicen, es que los terribles tres, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan estas pataletas, empiezan mucho más marcados estos berrinches, ¿no? Y ahorita les voy a dar algunas estrategias para poder trabajar estas pataletas y estos berrinches que son muchísimo más marcados en la edad de 2 a 3 años. ¿Pero por qué? Porque es un enojo o es una frustración que el niño no sabe cómo manejar, no sabe qué hacer con ella. Entonces, ¿qué pasa? Hago el berrinche. ¿Qué pasa? Hago la pataleta, porque no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo aquí adentro. ¿Ok? Ok, hay que recordar algo súper importante. El bebé es muy sensible al estado emocional de quien lo cuida, cómo se alimenta, el tipo de diálogo que puedan llegar a tener con él, y todas estas interacciones modelan al niño, ¿ok? Entonces, justo lo que nos comentaba ahorita una de ustedes, ¿qué pasa? Pues es súper importante que como adultos, primero aprendamos a gestionar y a conocer estas emociones para poder intervenir en el niño, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estamos modelando a nuestro alumno, a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro paciente, a estos niños, cómo vamos a reaccionar ante esta emoción que estamos sintiendo. Entonces, todas las interacciones modelan al niño. Eso es súper importante, ¿ok? La forma en que lo estoy alimentando, si es nada más porque lo tengo que alimentar pero estoy discutiendo de este lado con algún otro adulto o estoy enojada, entonces todo eso lo va a percibir el niño, ¿ok? Y no nada más desde bebé, o sea, no nada más hablo como del alimentar con un biberón, alimentar ya a un niño de 3, 4 años, todo eso lo va a percibir, ¿ok?
Ahora, en la primera infancia, el niño carece totalmente de la capacidad de regular por sí mismo sus emociones, perdón, y depende 100% de un adulto. ¿Por qué? Porque el niño, así como le enseñamos a caminar, así como le enseñamos a hablar, así como le enseñamos a tomar una crayola de forma correcta, le vamos a enseñar a como depende 100% del adulto, el adulto va a ser el responsable de enseñarle estas emociones y cómo gestionarlas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con un niño que está haciendo berrinche? Lo tenemos que acompañar, que abrazar, calmar y verbalizarle esta emoción. Yo sé que te sientes enojado porque no te compré el chocolate. A mí también me gustan mucho los chocolates y yo también me sentiría muy enojada. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Entonces, podemos buscar una solución acompañando a nuestros hijos o nosotros darle alguna alternativa. ¿Ok? Entonces, es siempre el acompañamiento. Importancia, ¿ok? Porque es importante enseñarle a nuestros pequeños a gestionar y conocer sus emociones, ¿ok? Vamos a desarrollar una capacidad para detectar sus emociones y describirlas. Es lo principal, poder describir lo que estoy sintiendo, poder verbalizarlo, perdón. Y no nada más hacer el berrinche porque sí, ¿no? O sea, sí, ok, estamos haciendo un berrinche, pero ¿por qué? Porque estoy enojado, porque estoy frustrado, porque estoy ansioso, porque estoy triste, ¿ok? El niño debe aprender a verbalizarlo. ¿Y cómo le voy a hacer? Enseñándole estas emociones, ¿ok? Enseñándoselas, poniéndole nombre, ayudándole a poner nombre a lo que está sintiendo en ese momento. Para nosotros como adultos es un poquito más fácil identificar lo que nuestro alumno o lo que nuestro hijo está sintiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo sé que te sientes enojado, yo sé que te sientes ansioso, yo sé que te sientes preocupado porque mañana es tu examen. Entonces, ¿qué pasa? Le ayudo a verbalizar, ¿ok? Hay que ponerle nombre siempre a lo que están sintiendo. Y bueno, como les comentaba, va a generar empatía con otros niños y adultos, nos va a ayudar o les va a ayudar a poder ponerse en los zapatos del otro. Una comunicación asertiva, ¿ok? Queremos niños asertivos, no queremos niños ni pasivos ni agresivos, ¿ok? No queremos niños pasivos que todo el tiempo se queden callados, que no digan qué sí les gusta, qué no les gusta, en qué sí están de acuerdo, qué quieren jugar y qué no quieren jugar, pero tampoco queremos el otro extremo, niños agresivos, niños impositivos, niños que solo hagan su voluntad. No, queremos niños asertivos, que aprendan a negociar, que aprendan a llegar a acuerdos, que aprendan a decir qué sí quieren, qué no quieren, ¿ok? Entonces, todo esto nos favorece conocer nuestras emociones para poder tener una comunicación asertiva, ¿ok? Que creo que en estos tiempos es súper importante. Desarrolla herramientas para una buena solución de problemas y no con golpes. Exacto, Gabriela. Violencia, pues, es cero recomendable, ¿no? O sea, si el niño está teniendo el berrinche, no voy a llegar como mamá, como papá, como cuidador a darle una nalgada, porque violencia, pues no, el niño va a aprender a solucionar problemas con violencia y no, o sea, los problemas se pueden solucionar hablando, platicando y llegando a acuerdos. ¿Ok? Desarrolla herramientas para la solución de problemas. Justo, si yo le estoy enseñando a mi niño a solucionar el problema mediante golpes, pues ¿qué va a aprender él? Que todos los problemas se pueden solucionar con golpes, entonces va a llegar a la escuela a solucionar el problema que tuvo con su amiguito porque no jugaron a lo que él quería mediante golpes, ¿no? Entonces, no, queremos justo la comunicación asertiva, ¿ok? Entonces, conocer y verbalizar sus emociones le va a ayudar a poder solucionar los problemas y poder enfrentar los problemas de una mejor manera. Y fomenta la resiliencia, ¿ok? La más importante, se las puse en grande, creo que para mí es la más importante, reduce la posibilidad de conductas destructivas y autodestructivas. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo conozco lo que siento, yo conozco cómo puedo reaccionar.
Entonces, en un futuro, un niño adolescente no va a presentar conductas destructivas o va a incluso atentar contra él o contra otra persona, ¿ok? Creo que es súper importante, entonces por eso las puse como en grande, porque va a reducir esta posibilidad, ¿no? Un niño que se conoce, un niño motivado, un niño con un buen autoconcepto, con una buena autoestima, pues va a disminuir muchísimo estas conductas destructivas. ¿Por qué? Porque tiene buenos cimientos, ¿ok? Entonces, todo esto va relacionado con la parte de inteligencia emocional. Por eso es importante que como adultos acompañemos a nuestro niño, le enseñemos literalmente que la felicidad se llama felicidad, que el enojo se llama enojo y que no está mal enojarse. ¿Por qué? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes como adultos que le dice el papá al niño o la mamá, ay, ya no llores, no pasa nada? Para él está pasando algo y por eso está llorando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Me acerco. Yo sé que te sientes triste, yo sé que te sientes enojado. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Ok? No minimicen lo que están sintiendo los niños. No me les digan, no pasa nada, no llores, no pasa nada, no te enojes, ¿ok? Eso es súper importante. Algunas estrategias para poder ayudar a nuestros niños, alumnos, hijos, sobrinos, todos los niños con los que tengamos contacto, a poder tener una mejor inteligencia emocional. Bueno, si tenemos a un bebé, si somos cuidadores de un bebé, si somos mamás de un bebé recién nacido, empatía hacia el bebé. El bebé no se va a acostumbrar a los brazos, ¿ok? El bebé necesita los brazos de mamá. ¿Por qué? Porque es un ser humano, un ser indefenso, ¿ok? Que necesita esta contención de mamá. Entonces, si es un niño, un bebé que está llorando y no sabemos por qué, y ya saben, ¿no? El consejo de déjalo, se va a calmar. No, el bebé necesita esta contención. Al yo contener y tener esta empatía con el bebé, ¿qué le estoy enseñando? Que puede contar conmigo, que puede confiar en mí, que si se siente triste, se siente enojado, se siente frustrado, aquí estoy yo para poder ayudarlo a calmarse y posteriormente ayudarlo a conocer esta emoción, ¿no? Cuando ya tenga como la edad para poder conocerla. Que es súper importante también un clima de amor y de respeto, ¿ok? Respeten a nuestros niños. Si él... entiendo que hay muchas cosas que pues no son negociables, ¿no? O sea, si él no quiere comer en una semana, pues no es negociable, porque pues tiene que comer, ¿no? Se tiene que alimentar, pero también hay que aprender a respetar sus gustos e intereses, ¿ok? Si el niño, no sé, en ese momento no se quiere subir a la resbaladilla, hay que respetarlo. Si el niño tiene miedo de lanzarse por la resbaladilla, lo respetamos y lo acompañamos. Le podemos ofrecer alternativas. Yo te puedo acompañar y nos lanzamos juntos. ¿La aceptas? Vamos. No, ok, cuando estés listo, cuando estés preparado, nos lanzamos de la resbaladilla. Respetemos las decisiones de los niños. Muchas veces me llegan, validar las emociones es un pilar fundamental en la inteligencia emocional. Exactamente, validar y ponerle nombre a lo que está sintiendo es súper fundamental. Muchas veces me llegan mamás que me dicen, es que mi hijo no quiere saludar o no quiere saludar de beso, o no lo obliguen, no, hay muchas formas de saludar y no tiene, pero si el bebé o si tu hijo quiere saludar, choque de puños con la manita así, solo dando la mano, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque también es un ser autónomo, ¿ok? Y si él no se siente cómodo saludando de beso, no los obliguemos, ¿ok? Respeten la decisión que está teniendo su hijo, su alumno o el pequeñito en ese momento. Y enseñar lenguaje emocional, que era lo que decíamos, ¿no? Validar y darle nombre a lo que está sintiendo, ¿ok? No es nada más, ay, está haciendo berrinche. No, ese berrinche, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay atrás de ese berrinche? ¿Hay un enojo? ¿Hay una frustración? ¿Hay una tristeza? Pónganle nombre a lo que su hijo o su alumno está sintiendo, ¿ok? Hay que, así es como le enseñamos lenguaje emocional. Sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que estarás frustrado porque no te salió o no, perdiste en el juego. Yo sé que te sientes muy frustrado, pero a veces perdemos, a veces ganamos. ¿Qué puedo hacer por ti? Te puedo dar un abrazo,
¿Quieres que te dé tu espacio? Te doy 5 minutos. ¿Quieres que volvamos a jugar? Tal vez a la siguiente partida puedas ganar, ¿ok? Es acompañamiento 100%, ¿ok? Los niños están en el proceso de aprendizaje. Así como los acompañamos para que aprendan a caminar y que no se caigan, así los vamos a acompañar en toda esta, en todo este aprendizaje emocional. No reprimirlo, que era lo que les decía. No llores, ¿no? No llores, no te enojes, no pasa nada. Claro que pasa, lo estás sintiendo, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tienes ganas de llorar? Lloramos, te puedo dar un abrazo. ¿Estás muy enojado, muy enojado? Vamos a pegarle a un peluche, ¿ok? Pero no repriman la emoción que están sintiendo en ese momento. Favorecer su autonomía, ¿no? Dejarlos ser mucho más independientes. Justo como dice María Montessori, que es una autora que a mí me encanta, cualquier ayuda innecesaria hacia el niño puede frenar su desarrollo, ¿no? Entonces, si él ya se puede poner los zapatos solito, adelante. Claro, a haber días que tengamos prisa, ¿no? Entonces, rápido le ponemos los zapatos. Pero si tienen la oportunidad de dejar que sus niños sean independientes, por favor, déjenlos, ¿ok? También en el salón de clases, si el niño puede ser independiente, no frenemos esta independencia, favorezcan su autonomía, ¿ok? No ridiculizarlos, ese también es súper importante porque me ha tocado muchas veces, y creo que no me dejarán mentir los que convivamos con niños, que de repente es como, no llores, o jajaja, está llorando, ¿no? Y se burlan de él, ¿no? O ay, está enojado, jajaja. No, no hay que ridiculizarlos, al contrario, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, ¿ok? Enseñarle a expresar con claridad lo que le gusta y lo que le molesta, ¿ok? Eso es vital. Que si te gusta, que no te gusta, que te molesta, también nosotros como cuidadores, y pues no ignorar, ¿ok? Acompañar. Muchas veces también hemos escuchado de, ay, déjalo, ahorita se le pasa. No, el niño no sabe cómo se le va a pasar, el niño necesita el acompañamiento, ¿ok? No es déjalo, ya se le va a pasar, no, es me acerco, te acompaño, le ponemos nombre a lo que estás sintiendo y te ayudo a buscar una solución. ¿Por qué? Porque yo soy tu guía, yo te oriento, tú no sabes cómo manejarlo, entonces me toca a mí como adulto acompañarte, ¿ok? Quiero que como conclusión y como reflexión se lleven esta imagen, ¿ok? Es un árbol. ¿Qué es lo que regularmente vemos en un árbol? Pues su tronco, sus hojas, lo frondoso que son, ¿ok? Vamos a imaginar que este árbol es un niño, en donde lo que vemos, si estas hojas o este árbol así súper frondoso, es sus calificaciones, sus clases abiertas, su rendimiento en cualquier deporte, en cualquier natación, es todo esto que vemos. Y la parte de abajo de la raíz es todo lo interno, todas las emociones, cómo me siento, cómo reacciono ante los cambios, cómo reacciono ante ciertas situaciones que puedan parecer frustrantes, ¿ok? Entonces, vean a los niños como un árbol, ¿no? El árbol es raíces y ramas y hojas, ¿ok? Entonces, las raíces es todo aquello que no alcanzamos a percibir y nosotros tenemos que acompañar, ¿ok? Y eso es súper importante. Y bueno, como recomendaciones para trabajar toda esta parte emocional, yo les podría sugerir hacer su propio diccionario emocional, en donde los niños escriban la emoción y la describan tal cual, ¿no? Cómo se siente esta emoción. Lotería de emociones, títeres, los títeres nos van a ayudar muchísimo, caras y gestos, yo como mamá, voy a hacer una cara y tú vas a adivinar cómo me siento, ¿no? Entonces la mamá hace una cara así enojada y el niño pues tiene que adivinar qué es la emoción del enojo, ¿ok? Representaciones teatrales y cuentos. El ver las imágenes, el ver qué está pasando con los personajes, les ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos y bueno,